Nadia, y más temprano en Casa de Gobierno. El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, respondía a las preguntas de nuestros colegas. La justicia que está en cierta forma indignada por lo que pasó con Luis Cabral y se está organizando una marcha para el próximo 7 de julio. ¿Cuál es su opinión? En primer lugar, no comprendo el porqué de la indignación. Hay una ley, la 27145, que ha definido cómo se cubren esas subrogancias, ha modificado la ley de las subrogancias y define específicamente que se cumplen de las condiciones que establece la propia Constitución, es decir, con jueces propuestos por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Quiere decir que los conjueces elegidos en estos términos tienen más legitimación que, en este caso, el doctor Cabral u otros tantos que han sido removidos, porque no es el único caso, fueron varios, con lo cual no sé por qué la indignación en todo caso con el doctor Cabral y no con los otros, que no cumplían con esas condiciones. Vuelvo a insistir, ellos fueron elegidos por los miembros del tribunal, no a cubrir ese espacio. 4 años estuvo ahí, no hizo ningún concurso. Llega el momento en donde se tiene que tomar estas decisiones, se analizaron situación por situación, todos aquellos que tenían el despacho muy atrasado. El caso del doctor Cabral es un caso muy atrasado el despacho, no había trabajo en su juzgado o en su vocalía, y se tomó la decisión de reemplazarlo por un conjuez elegido a propuesta del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. ¿Qué es lo de destacar en esto? Que el doctor Mariano Borinsky, que es otro juez subrogante en una de las vocalías, un hombre con el despacho impecable, sin ningún inconveniente, no ha sido removido y sigue estando frente a la vocalía y normalmente vota en contra de lo que opina el gobierno, con lo cual no ha habido un acercamiento con alguno de los removidos o cosa por el estilo que haya motivado una acción de esta característica, con lo cual es una decisión que corresponde que así sea, y si alguno se siente indignado será un tema netamente personal y no tiene nada que ver con las decisiones ajustadas a derecho, por supuesto. Ministro, ayer tuvo una reunión con Daniel Scioli de que trató justamente ese tema y de cara al futuro, ¿qué es lo que tienen pensado hacer, no? Es un muy buen trabajo que vienen haciendo ellos respecto de reglamentos de la provincia que son proyectables en el tiempo, que lo habíamos charlado en alguna oportunidad y habíamos quedado para repasarlos en conjunto como tarea que se vendría después del 10 de diciembre, así que yo esas cosas las quiero tomar con el tiempo necesario. Estuvimos charlando de estas cosas, nos parecen temas muy piolas y muy dignos de mención, por eso lo hemos pasado a nuestros equipos técnicos todos los temas para empezar a relevarlos y ponerlos en práctica cuando llegue el momento. Se habló de esos primeros 100 días de gobierno y cuáles serían los temas, si es que hablaron de eso. Sí, no utilizar ese término puntual, que no creo yo en esas cosas, ponerse límites o autosanciones o obstáculos a sortear, no me parece que sea así. Lo he dicho y lo digo cada vez que tengo oportunidad, conozco la provincia, sé cómo está, no me van a escuchar nunca decir, uy, qué herencia encontré una provincia como la conozco, a la cual estoy dispuesto a gobernar sin ningún inconveniente a partir del 10 de diciembre, y es mucho lo que se ha hecho. Me quiero parar sobre eso que se hizo y construir de ahí, empezar a pegar ladrillos desde ahí para arriba. Esa es la tranquilidad que tengo, convencido. ¿De dónde empezaría a trabajar? ¿Cuáles serían los temas? De todos los temas, no se puede esperar uno por uno y después ir cumpliendo, porque el primer año es el año más importante en términos de reconocimiento por parte de la sociedad y nosotros vamos a aplicarnos a ese tema. ¿Cuál es el plan de seguridad que tienen previsto fundamentalmente? No diga plan de seguridad, que suena feo. En todo caso, si usted quiere saber qué quiero hacer yo con la seguridad, se lo he contado a los bonaerenses en cada pueblo que voy. Cuando yo estuve al frente de las Fuerzas Federales de Seguridad, casi 5 años exactos, porque asumí el 20 de agosto del 2004 y terminé el 8 de julio del 2009, 30 días antes, yo me fui de las fuerzas sin un muerto y sin un herido. Quiere decir que he tenido una muñeca para manejar las fuerzas importantes, las he dado vuelta como una media, las he llenado de logística, hemos tenido una fortísima inteligencia criminal que permitió ser los primeros gobiernos, el de Néstor y de Cristina Kirchner, que detienen bandas de narcotráfico. Nunca la Argentina había detenido, siempre detenía perejiles que eran choferes de camiones, no detenía bandas de narcotráfico. Muy fuerte trabajo que lo hemos hecho, que queremos poder replicar en la provincia. Por entonces la provincia tenía entre 45 y 50.000 agentes, hombres y mujeres. Hoy tiene 80, va a terminar con 90.000 en la provincia de Buenos Aires. Nuestra tarea es fortalecer su preparación y su entrenamiento. Un policía, una mujer policía, un hombre policía entrenado y preparado vale por 2. También darle la logística conforme a lo que tienen que llevar a la práctica
y en el marco de esa tarea volver a una fuerte inteligencia criminal que es la que permite prevenir los delitos en cada uno de los distritos. Es un trabajo fuerte. La provincia tiene 15.6 millones de habitantes en total, de los cuales 9.9 viven en el conurbano. Entonces hay que darse una policía para el conurbano, hay que darse una policía para el interior, donde tiene una parte urbana y una parte importante rural. Entonces toda una tarea que nos tenemos que proponer y que yo en un tiempo de vista estoy en condiciones de garantizar la seguridad de los bonaerenses. Estoy convencido de eso. Aníbal, escucho las declaraciones del juez Galeano, dijo que es fácil y barato hacer un ataque en el país. ¿Y qué quiere que le diga? ¿Que tiene autoridad moral para decir semejante cosa? Me da la sensación que primero tendría que explicar lo desaguisados que hizo para después empezar a opinar en una cosa de esa característica. Con ese criterio, entonces, cualquiera de los países que forman parte de Naciones Unidas tienen las mismas responsabilidades y posibilidades de ser atacados. Y eso tiene que ver con las posibilidades o las prevenciones que va tomando cada uno de los países. No voy a hacer más, a profundizar más declaraciones porque tiene que ver con cosas que son de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad de cada país y no me interesa utilizarla para responderle a Galeano. ¿Le llamó la atención las declaraciones y en cierta forma decir que no hay cierta seguridad nacional? Por eso con ese criterio se puede decir en cualquier país. De cualquier país se puede decir exactamente lo mismo. De Estados Unidos, los dos países en América que han tenido atentados han sido la Embajada de Israel, AMIA y las Torres Gemelas en Nueva York. Cualquier país puede ser atacado, no está diciendo ninguna verdad de perogrullo, o mejor dicho, no está diciendo nada sesudo, ni es una verdad de perogrullo. Entonces es una torpeza que nos pongamos a explicar esas cosas. ¿Qué impresión le generaron las palabras del general Milani hablando de personas que lo calumniaron y lo injuriaron a lo largo de su gestión? Que es un problema del general Milani, no tengo por qué opinarlo. Volviendo a este tema, porque no quiero dejarlo flotando. Cuando digo que a cualquiera puede sucederle, es porque no se sabe específicamente a qué se refiere su persona. Y si lo que está hablando son de ataques terroristas, ¿y por qué razón tiene que ser atacado un país en términos de esas formas? Porque se dijo alguna vez que los titulares de determinada organización llevarían sus represalias a cualquier lugar del mundo. Bueno, hay que estar trabajando para que eso no suceda. Es lo que la Argentina también está haciendo en lo suyo. No me da nada, no me dice nada que diga semejante cosa un ex juez y nada menos que nos metió en semejante lío porque no cumplió con nada, porque inventó buena parte del proceso y porque además nos hizo trabajar muchísimo para recuperar las claves rojas, ¿no? Con lo cual tenemos una situación importante en este tema. ¿Y por qué habla ahora? No lo sé, qué sé yo. Volviendo al tema de Cabral, escuchaba su explicación, pero ¿por qué desde sectores de la justicia vuelven a hablar de un avance del Ejecutivo sobre el Poder Judicial? Porque no saben decir otra cosa, nada más, por una falta de imaginación, de certeza, de seriedad y de respeto por el derecho, porque la Constitución dice una cosa muy clara, no habla de subrogancia, no hay un artículo que hable de la subrogancia, habla de la forma que se designan los jueces, y dice, por propuesta del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Esos casos son bien gráficos, propuesta del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Lo que se busca en este caso entonces es con una forma clara y determinante, que es lo que había sucedido en la Corte hace unos cuantos años atrás, con una causa leading case en la cual decía que las subrogancias conforme se hacían en la Argentina no debían ser. Se sacó una nueva ley de subrogancias y le da esa característica, a propuesta del Ejecutivo con acuerdo del Senado. Nuestra Constitución, que se hizo a imagen y semejanza de la Constitución de los Estados Unidos, dice específicamente lo mismo, propuesta del Ejecutivo, acuerdo del Senado. Decía Hamilton en 1887, que sacó una revista El Federalista, que era la que pretendía explicar qué iba a ser la Constitución, nadie sabía que era una Constitución. Él dice, ¿por qué el acuerdo del Senado? Dice, porque por diputados pasan las pasiones populares y políticas. Entonces lo que se buscaba es que ni el Poder Ejecutivo presentara a alguien con tan bajo nivel que el Senado tuviera que rechazarlo, ni el Senado rechazaría a alguien con muy buen nivel presentado por el Poder Ejecutivo. Era una pinza, digamos, de alguna manera ordenada y criteriosa para la designación de los magistrados. Si la Corte dijo en aquel momento que las subrogaciones no podían ser hechas por los tribunales o por las cámaras y tenían que tener una característica muy particular, que era propuesta del Ejecutivo y acuerdo del Senado, bueno, quien lo ha reemplazado, el doctor Cabral, tiene mucha más legitimación que el doctor Cabral. Y entonces, en este caso, ¿qué es lo que dicen que está hecho de avance del Ejecutivo? El Ejecutivo hace lo que dice la Constitución y nada más. La Constitución y las leyes, y ellos debieran aceptar esa regla de juego. Por otra parte, no me pareció correcto. Ayer vi en el CIG, en el Centro de Información Judicial, que pertenece a la Corte, incitando a una marcha, una cosa
un desaguisado pocas veces visto, no me parece que esté correcto. Aníbal, ¿cuánto puede afectar el default en Grecia a la economía nacional? No, hoy está afectando seriamente a los griegos. Hoy a las 18 de Washington vence el pago de los 1.800 millones de dólares. 1.600 millones de dólares. Pero como es un pagador, un acreedor no particular, digamos, público, lleva días para que esto se aplique y se lo considere un default. Pero el otro hecho formal es el vencimiento del 20 de julio, que son 3.600 millones de dólares al Banco Central Europeo, y ese sí genera un default. El domingo tienen un referéndum en el cual el gobierno de Alexis Tsipras lo que está diciendo es no aceptar estos ajustes que le están pidiendo. No nos olvidemos que ya le habían hecho hacer ajustes como bajar el sueldo a los jubilados, eso ya lo conocemos. Pregúntele a Patricia Bullrich y a Domingo Cavallo y a De la Rúa lo que significa bajar los sueldos a los jubilados. Habían cerrado la televisión pública que fue abierta por Alexis Tsipras, y un personaje muy importante como es Jean-Claude Juncker, que es el presidente de la Comisión de la Unión Europea, lo que sería el brazo ejecutor de la Unión Europea, que es el que promociona que el referéndum diga sí que acepta los acuerdos, y que si acepta los acuerdos, que son ajustes, más en octubre verían la forma de darle otra cosa. Lo que Alexis Tsipras dice es que ellos quieren estar en la Unión Europea y no quieren irse de la eurozona, pero lo que quieren es otro tipo de salida, como la que ha tenido Argentina, no tengo ninguna duda, una salida que Néstor solía decir, los muertos no pagan deudas, acá quieren que se muera, que caiga el gobierno, una cosa por el estilo, para tomar decisiones de otra característica, terminen expoliando el sueldo al pueblo griego, y la decisión tiene que ser otra, ver cómo se sale, como lo hizo este gobierno, fortaleciendo el mercado doméstico que garantice que todos coman, que no tengan complicaciones de otra característica, y con el tiempo se empiece a ordenar los pagos y a pagar como lo hizo este país. ¿Cuál va a ser el único obstáculo que tendrían si logra esta decisión el domingo Alexis Tsipras, que dijo por otra parte que si triunfa el sí, que aceptan los ajustes, se iría del gobierno? El último escollo va a ser sortear los buitres, porque desde diciembre del 2013 el fondo Elliott, ya conocidos por nosotros como expoliadores quienes intentan expoliar al pueblo argentino, vienen comprando papeles griegos para hacer exactamente lo mismo, ¿no? Respecto al conflicto en la línea 60, los trabajadores están denunciando un lockout patronal. ¿El gobierno podría intervenir para destrabar este conflicto? Es que ya se ha intervenido, porque este tipo de conflictos llegan al Ministerio de Trabajo. Forzosamente llegan por medio de los sindicatos, que hacen una presentación de esa característica como la que usted cuenta, si fuera cierta, que no la conozco, no tengo elementos para probarlo, y por otra parte por la patronal misma, que seguramente deben querer que las situaciones vuelvan al statu quo anterior, y por eso se firman los procesos preventivos de crisis, y sentarse a una mesa a dialogar para ver cómo le encuentran la salida. Esto se lo dice un exministro de Trabajo, supongo que estamos en ese camino, por eso hay que ver cómo se resuelve. ¿Se abre el mercado de exportación de carne en los próximos días a los Estados Unidos? Sí, había un avance muy grande sobre ese tema. Yo viajé, perdón por la autorreferencia, venía bárbaro. Me parece que fue los últimos meses del 2002, primeros meses del 2003 a Estados Unidos. Me reuní con su secretaria de Agricultura, que se llamaba Ann Banneman, tratando de resolver este tema, y la conversación terminó resumida en mis palabras. Van a pasar muchos años para que se vuelva a abrir el mercado. Estamos en el 2015, así que fíjese, muy cerca de resolverlo, sí. Por último, ¿algún comentario sobre el cierre de paritarias de camioneros? Ustedes recuerdan que yo no llamo conferencia de prensa, sino en este espacio de reflexión matutino, habíamos charlado alguna vez por los ruidos que habían en algún lugar respecto de las paritarias, y que yo les decía que a mí los ruidos de las paritarias no me provocan nada. ¿Por qué razón? Porque hay están los trabajadores que están reclamando por sus formas de trabajo y un valor de su tarea, y están los empleadores que están proponiendo a lo mejor otra forma de trabajo y otro valor de la tarea. Son ruidos lógicos que se tengan que dar, porque son ruidos, se está trabajando, eso es la libertad. Entonces, en algún momento van a ir encontrándose en un punto. Tengo entendido que la relación o las charlas que han habido en el Ministerio de Trabajo de ayer después contronaban en forma privada entre camioneros y FEARAC, y que iban a tratar de encontrar una punta como para salir de la mejor manera en estos temas. Entonces, venimos viendo que UOM, empleado de comercio, encargado de edificios estatales,
UOCRA, bancarios, cerealeros, van cumpliendo con sus paritarias sin ningún inconveniente. Ya ha habido ruidos y después los ruidos desaparecen cuando se empieza a llegar a los acuerdos. Me da la sensación que en este estamos por el mismo camino, hay que esperar que se suceda y que se cumplan los objetivos que persiguen los dos.